Qué bendición poder compartir las grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios significa oír su potente y poderosa palabra. Hoy trataremos el tema acerca de la fe y su tipología. Vamos a leer San Marcos capítulo 12, versículos 24 y 25 en el nombre de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Nótese que allí el Señor les está diciendo que el error viene a causa de ignorar, de desconocer las Sagradas Escrituras y por supuesto desconocer el poder de Dios. Para nadie es un secreto que la fe, cuya errada comprensión y aplicación ha dado como resultado lo que hoy conocemos como el vasto y peligroso mundo de la religión. Todas ellas, religiones y sectas, giran en torno a la llamada fe, pero que en realidad no es fe, sino es una simple creencia. Y hay un gran abismo muy diferencial en lo que es la fe y la creencia. Cuando el creyente en el Evangelio y el nombre de Jesús no tiene bien claro el concepto y bien definido acerca de la fe cristiana, sencillamente está viviendo un cristianismo errado, equívoco, y por ende su vida puede estar fundamentada no en la verdadera fe, sino en simples creencias. Así que si tu vida está fundamentada solo en creencias, déjeme decirle que eres un religioso más del paquete. La Biblia habla acerca de los cristianos. Las creencias son místicas, son supersticiosas, no tienen un fundamento coherente, no tienen un fundamento que tenga conexión con algo racional, o el culto, como dice el escritor a los Romanos, sea vuestro culto racional. Por lo tanto, se puede afirmar que las creencias son actos de irracionalidad que inducen a apartarse del Señor, a dejar la verdad y conllevan a hacer cosas incoherentes e incluso abominables. La deducción, podemos decirlo nosotros en términos mucho más prácticos, que por deducción racional debe existir algo vivo o alguien en quien depositar esa fe, esa confianza, para que la fe sea real y efectiva. La fe no es teórica, es práctica, es observable, es evidente y produce fruto. Por eso la fe es definida, es conceptualizada por Dios mismo, y Él plantea que la fe puede ser exactamente como lo dice la Escritura. Cuando observamos las tipologías, nos vamos a conseguir con 4 tipos de fe. Una primera es la fe irracional. Creer que la fe es irracional es decir que está alejada de la razón, y sería considerar al genuino cristianismo como un movimiento no apto para seres humanos. Quienes hablan y quienes plantean una fe irracional está planteada y está allí sustentada sobre la base de los ateos. Incluso la ciencia ateísta de este nuevo siglo cree y reconoce abiertamente una creación diseñada y hecha por la supremacía de ese único ser extremadamente inteligente. Dios es racional, Dios piensa, Dios medita, considera, planifica y ejecuta. Por lo tanto, si el hombre es imagen y semejanza de Él, implica que la fe del creyente es una fe racional. ¿Por qué? Porque le conoce, sabe quién es su Dios. No solamente es saber su nombre, sino conocer su poder, su supremacía, conoce sus atributos gloriosos y excelsos, sus promesas y también su naturaleza. Otra tipología de la fe es conocida como la fe ciega, y va de la mano con la fe irracional, porque creer que la fe es ciega es tan peligroso como quien afirma que la fe es avanzar sin medir consecuencias. Se oye mucho ese término dentro del contexto evangélico. Hermano, siga adelante por fe,
pero cuidado porque puede ser una fe ciega. Dios nunca ha llamado al hombre a tener una fe ciega. Cuando el Señor dice, el que cree en mí, hay una palabra allí muy específica que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. De manera bien precisa está indicando el Señor que la fe tiene que estar basada, tiene que estar apoyada y fundamentada en su palabra. Dios cumple lo que Él ha prometido a través de su palabra. Significa que es una fe con luz. Es una fe que tiene un faro allí, está allí muy bien centralizada, tiene un punto de referencia y es la palabra de Dios. Cuando los creyentes hacen uso de la fe ciega, se ven actuando bajo esquemas y paradigmas del mundo católico religioso. Así que cuidado con esa fe ciega. Tercer aspecto de la tipología de la fe es una fe justificada por evidencias. Este tipo de fe, cuando el creyente se para frente a la búsqueda de evidencias sin razonar, sin pensar o simplemente meditar, obviamente cae en la cárcel de la duda y la incredulidad. Tomás vivió esta amarga experiencia. ¿Acaso no había visto la obra, la vida y el ministerio del Señor? ¿No había visto resucitar a Lázaro? ¿No había visto al mar y a la tempestad calmarse ante la voz de su maestro? Y paremos de contar. Dios jamás ha colocado al hombre a que crea en lo que no ha mostrado con evidencias. Aún desde la creación, la evidencia existe. Nótese el orden del planeta, del universo, la estructura ósea de los seres vivos, su desarrollo embrionario, su anatomía, su fisiología. ¿Acaso no ves la evidencia? Y una última fe, la racional. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una razón trascendente. No es intrascendente, no se queda esperando evidencias o hechos. Es una fe que va más allá. Es la fe trascendente. ¿Por qué hay certeza y convicción en lo que no se ve, pero que se espera? Sencillamente porque, en primer lugar, es el Señor Dios Todopoderoso quien ha hecho sus promesas y quien está ofreciendo garantías a través de su poderosa palabra. Sabemos que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otro segundo aspecto que es importante es que esta definición de la fe ha sido dada y escrita por el mismo Dios, plasmada allí en su palabra por medio de la inspiración. Cuando dejamos a un lado el mandamiento de Dios, es decir, como dice la Escritura, y nos aferramos a la tradición de los hombres, a sus creencias, a sus experiencias, estamos invalidando de una forma la fe de esta gloriosa palabra, de su autor, y empezamos a guardar a veces de manera consciente o no la tradición, las costumbres y las creencias, incluso de los hombres, incluso de las organizaciones, pero nosotros tenemos que creer. Nuestra confianza, nuestra fe debe estar sustentada como dice la Escritura. La fe real es necesaria para resistir al enemigo. Ese efecto se produce en ti cuando activas la fe real. Si algo produce seguridad, si algo produce firmeza, es la fe, sabiendo que no eres tú, sino el Señor Jesucristo en ti. Significa que la fe real en el Señor activa su poder a favor tuyo y te protege. ¿De quién te va a proteger? Sed sobrio, dice la Escritura, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid, dice la Biblia, firmes en la fe. Crea esta palabra, pero pásala por la racionalidad. Es parte del culto racional, ya que ese razonamiento basado en la fe a la palabra es lo que va a permitir discernir un determinado hecho, un determinado acto, un determinado evento
y lo que aumentará tu confianza en Cristo y evitará que caigas en ese pozo de la religiosidad. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, la fe real es causal de protección para salvación. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no olvides, tu fe en Cristo, en la verdad, es vital. Bendiciones, su hermano y amigo Pastor Arnoldo Rincón.